Guapos, bienvenidos a un nuevo video y por supuesto el día de hoy venimos con una historia de qué podría pasar en Venom 3. Un recordatorio importante es que es una teoría para entretener y no es nada oficial porque fue creada por mí. Así que dicho esto, espero no haya confusiones y nos evitamos una pelea. Y por cierto, si te gusta el video, por favor dale like. No seas mala persona, bro. A mí me vale verga. Obviamente la historia comenzaría luego de los hechos de Venom 2 y también No Way Home. Después de que Venom y Eddie son fugitivos por los desastres en San Francisco, se mudarían a Nueva York porque Venom tiene el deseo de encontrarse con un Spider-Man. Sin embargo, antes de ello, Eddie Brock iría a la boda de su ex Annie porque se iba a casar y por supuesto esto le duele a Eddie y también al Venoso porque ambos tenían una conexión con Annie. Luego de que la batalla entre Venom y Carnage llamara la atención de las autoridades, el gobierno interviene para investigar y se llevarían un premio. Y es que como sabrán, después de la pelea los simbiontes fueron afectados por el sonido y esto provocó que salieran de los cuerpos de Eddie y Cletus. De esta manera una pequeña parte de Carnage se unió a Patrick Mulligan y entre los escombros el gobierno encontraría otra pequeña parte de simbionte, pero esta sería de Venom. Así que las autoridades llevarían al pequeño Venom con científicos para descubrir la amenaza. Sin embargo, al saber las capacidades de los simbiontes, comenzarían a desarrollar genéticamente a Venom para crear más de su especie y así utilizarlo bajo la aprobación del gobierno para su beneficio. Es así como diferentes simbiontes de distintos colores y sabores serían creados a través del pequeño trozo de Venom para servir al gobierno y eliminar a los que sean considerados como amenaza, o sea a Venom. ¡Pero la puta madre! Mientras tanto en San Francisco, Toxin es el simbionte que protege la ciudad eliminando uno que otro criminal. Obviamente Patrick Mulligan es su portador y después de un tiempo alcanzó la simbiosis perfecta, por lo tanto ambos se llevan re bien. En las noticias siguen reportando que se ha visto a más de un monstruo en la ciudad, por lo cual el policía de Morbius, Simon Strode, iría al lugar para investigar estas anomalías. Sin embargo, ya que ha estado detrás de estos casos que tienen que ver con los monstruos, sería contactado por el gobierno para revelarle el plan que acabará con los simbiontes rebeldes. Al principio Simon no estaría de acuerdo con este proyecto ya que puede ser muy peligroso, pero al final sería convencido porque sabe que es la única manera de erradicar a Venom y otro monstruo que aparezca por ahí. Así que el gobierno le daría un simbionte a Simon para que se una a él y de esta manera veríamos el nacimiento de Feige, un simbionte dominante. Eddie Brock camina por las calles cuando en los periódicos se daría cuenta de que las autoridades están buscando por todas partes monstruos y un reportero desaparecido que obviamente es él. Así que Eddie piensa que la única manera de resolverlo es ir con Patrick Mulligan, que es policía, y pedirle de su ayuda para comunicarle al gobierno que Venom no es un peligro realmente y en cambio ha eliminado dos amenazas en el pasado. Eddie Brock y Venom buscarían a Patrick, pero mientras se balanceaban en los edificios serían atacados por Feige. Una pelea entre ambos simbiontes daría inicio donde Feige era más agresivo que Venom y trataría de someterlo para sacarlo del cuerpo de Eddie. Venom siente la conexión que tiene con el simbionte color Yellow y se entera que es una parte de él, o sea que es otro hijo. Simon Strode se revela y le dice a Eddie que debe entregar el simbionte porque es una amenaza o si no ambos morirán. Eddie se niega, por lo cual la pelea continúa, pero en ese momento aparece Toxin golpeando fuertemente a Feige y enterrándole sus grandes cuchillas que salen de sus dedos. Venom y Eddie al ver a Toxin piensan que es otra amenaza que deben combatir, pero el simbionte revela a Patrick, lo cual sorprende a Eddie. ¡Hijo de perra! Ambos simbiontes deciden unir fuerzas para combatir al enemigo, pero Feige al ver la desventaja escapa por el momento ya que su muerte sería inminente. De esta manera una amistad muy cercana entre Eddie, Patrick y simbiontes daría inicio. Luego de que en todas partes están en busca de ellos, Patrick le diría a Eddie lo que el gobierno ha creado a base del simbionte de Venom. Y por supuesto el simbionte que los atacó es una creación genética, así que ambos deben de tener estos proyectos para evitar la creación de más simbiontes que puedan causar un descontrol. Sin embargo ya es demasiado tarde porque más simbiontes hijos de Venom han sido creados para unirse a Feige e iniciar la cacería suprema. Los simbiontes nuevos serían Lasher, un Clintar color verde, Mania, un agente especial con habilidades a las de Venom, y Agony, otra versión femenina color púrpura. Estos simbiontes se unen a Feige para hacer un equipo y destruir a Venom y Toxin. Es así como los cuatro simbiontes se lanzan por las calles provocando desastres, pero afortunadamente Venom y Toxin hacen aparición para iniciar la batalla familiar.
El simbionte Toxin se enfrenta a Lasher, mientras que Venom se encarga de los dos simbiontes femeninos, Mania y Agony. Obviamente la pelea sería intensa hasta que Venom logra neutralizar momentáneamente a sus rivales. De esta manera Phage interviene, pero desarrolla cuchillas que salen de su cuerpo que lo vuelven más letal, dañando fuertemente a Venom. ¡Comunista malparido! Mientras tanto, Toxin se encarga de Lasher, que también lo noquea y decide ayudar a Venom. Sin embargo, Phage lo sorprende con sus cuchillas que poseen algún tipo de veneno y por poco le quitan el simbionte a Patrick, pero en ese momento aparece Venom, quien golpea fuertemente a Phage con una lanza al estilo Roman Reigns. ¡Puto, suéltame a la verga! ¡Ah! Aún así, Phage continúa en la pelea y su equipo regresa al combate, pero en ese momento escuchan una fuerte explosión acompañada de gritos de personas. Los científicos del gobierno se volvieron locos y no pudieron controlar la fórmula alienígena, así que por todas partes la epidemia se extendió y habría simbiontes descontrolados provocando caos. De esta manera, Ed y Patrick tratan de convencer a Simon que en realidad ellos no son los villanos porque no todos los simbiontes son iguales, por lo cual Simon sabe que tienen razón, así que deciden unir fuerzas. Venom, Toxin, Phage, Mania, Agony y Lasher forman un equipo para detener a la horda de simbiontes genéticos con mucha tensión sexual. ¡Cállate el hocico! ¡Estoy como loquita! La guerra de simbiontes daría inicio por toda la ciudad, destruyendo todo a su paso, y para vencerlos Venom sugiere hacer lo mismo que hizo con Carnage, o sea, comerse a cada simbionte sin dejar rastro de ellos. Sin embargo, en el laboratorio donde crearon a los simbiontes aún se conservaba una cápsula especial con un simbionte que no necesita portador para funcionar como los demás, y ese nuevo simbionte llevaría el nombre de ZZZXX. ZZZXX es un simbionte brutalmente agresivo hecho para aniquilar, y por cierto es el único en usar un tipo de armadura. Mientras en la guerra de simbiontes el equipo de los buenos habría derrotado muchos simbiontes malos, pero las cosas se pondrían feas porque ZZZXX llegaría a la acción sin control alguno. La pelea final se llevaría a cabo contra el simbionte despiadado. Sin embargo, en la lucha Lasher, Agony y Mania serían extraídos de sus portadores, ya que Triple Z se alimenta de cuerpos humanos y ellos quedarían desprotegidos. Es turno de Venom y Toxin, quienes atacan rápidamente. Sin embargo, el simbionte ZZZ es mucho más rápido y neutraliza a ambos, aunque en realidad esto era parte de su plan distraerlo, porque Phage aparece por detrás y golpea fuertemente a ZZZXX. Una pelea intensa entre Phage y el otro simbionte se lleva a cabo, pero obviamente ZZZXX es mucho más poderoso y por supuesto logra noquearlo para eventualmente tratar de comerse a Simon, pero Venom aparece y golpea a ZZ, aunque esto no es por mucho tiempo porque Triple X desprende un ácido de su boca que deja fuera de combate a Venom y sale del cuerpo de Eddie. ZZ estaba a punto de matarlo, pero Phage regresa al combate. Sin embargo, descomunalmente ZZ lo aniquila y mata a Simon Strauss. El simbionte Toxin y Patrick son los únicos en pie, y luego de ver a los demás simbiontes sin portador, hace un llamado para que todos se fusionen con él, y de esta manera nace un simbionte combinado con Phage, Mania, Agony y Lasher, que sería el poderoso Toxin Ultra Instinto.jpg. La versión suprema de Toxin le da una paliza a ZZZXX hasta llegar al punto de someterlo, y fácilmente lo haría vulnerable para luego absorberlo dentro de su cuerpo y hacerlo parte de él. Es así como el simbionte más dominante, Toxin, resulta vencedor de la guerra de simbiontes, y por la ley de los Clintar ahora Venom lo respeta sí o sí. ¡Oblígame, perro! Algunos días después todo volvería a la normalidad porque el gobierno considera que los simbiontes Venom y Toxin no son amenazas realmente, ya que salvaron la ciudad, por lo tanto ya no serían perseguidos. Sin embargo, no todo estaba bien porque un día Eddie de la nada se iba a desmayar, y cuando visita al doctor le daría la triste noticia de que tiene cáncer. ¿No? Y bueno chicos, hasta aquí la nueva teoría de Venom el Venoso, así que como siempre comenten qué les pareció y por supuesto pueden compartir sus ideas para futuros videos. Un saludo para los capos que están viendo en pantalla, y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer. ¿Y qué les parece si en el próximo video hacemos una teoría de Batman con... ¡Cállate los hocicos! So if you're lonely, what you say?